RTVC Play es interesante porque es una pieza dentro de un rompecabezas a veces difícil de entender, que es el sistema de medios públicos colombianos RTVC. Aquí nosotros tenemos Señal Colombia. Por un lado está otro canal de televisión que se llama Canal Institucional, hay una emisora de radio que se llama Radiónica, la otra Radio Nacional, hay un área que crea contenidos que se llama Señal Memoria, y estamos nosotros también. Nosotros hacemos un llamado todos los años a que productores y directores que tengan películas a disposición nos hagan llegar pues esa información para que podamos seleccionar películas que un comité curatorial decide o sugiere como oferta para los colombianos. En este momento tenemos más de 70 películas y un montón más que entran este año. Normalmente compramos películas por 2 años con exclusividad para Colombia a lo largo de esos 2 años. Yo sí creo firmemente que RTVC Play se ha convertido en ese faro de esperanza para la industria cinematográfica, porque claramente somos un punto de llegada. La función que nosotros tenemos es eventualmente en convertirnos en ese repositorio de contenido cinematográfico colombiano para que la gente pueda disfrutar de las películas que nuestros cineastas han hecho. Agarrando el pueblo, escena A, toma 1. Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Con RTVC Play, sientas a Colombia. Vive la magia de nuestros paisajes y personajes únicos en un viaje hecho en Colombia. Quedó así, tío. Recuerda las producciones que te emocionaron en la infancia. Es el inicio de una nueva aventura para Calimán. Sorpréndete con producciones originales para descubrir la esencia y diversidad que nos identifica. Bienvenidos a Jekyll and Hyde. Escucha los sonidos de nuestra tierra. Vamos a candelar a la nueva, ¿no? Sumérgete en el universo sonoro y disfrútalo al oído. Una afirmación tajante. Conéctate con las emociones, la variedad de formatos y los contenidos de RTVC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast, hoy con un programa muy especial dedicado a una plataforma que yo en lo personal quiero muchísimo, como lo es RTVC Play, nuestra plataforma de streaming por naturaleza, porque esta plataforma pertenece al sistema de medios públicos de nuestro país. Y hoy nos va a acompañar, ya se encuentra aquí con nosotros, mejor dicho, el director, que es Juan Carlos Vaquero, a quien voy a saludar a continuación, porque pues es muy interesante hablar de este tipo de plataformas. Ya habíamos tenido un episodio especial dedicado a Movie, en particular al podcast de Movie, para que vayan a escucharlo, ese podcast que fue bastante interesante, la verdad. Y nosotros dijimos como, bueno, ya hablamos de Movie, qué interesante sería hablar de otra plataforma de la cual pues hemos utilizado muchísimo acá, porque hemos visto películas colombianas de las que pues hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en este podcast justamente. Así que voy a saludar a Juan Carlos Vaquero, ahora sí, director de la plataforma RTVC Play. Juan Carlos, de verdad muchísimas gracias por estar aquí en este podcast y bueno, bienvenido. Hola Víctor, hola Juliet, a ustedes mil gracias por la invitación. Y ahora voy a saludar a mi compañera habitual, Juliet Sicua, que no la había saludado. Juliet, ¿cómo vas? Hola Vic, hola Juan, estoy súper feliz de que hablemos de nuestra plataforma que tal vez muchos no conocen, porque a veces nos perdemos la programación cuando está en televisión, pero no, tenemos RTVC Play pues para no perdernos absolutamente de nada. Juan Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer es un poco relacionado con la historia de la plataforma. Porque bueno, todos sabemos que la radio y la televisión pública en el país lleva muchísimos, pero muchísimos años desde el siglo pasado funcionando, pero la marca como tal RTVC es relativamente nueva, creo que apenas cumplió como 20 años hace poco. Y la plataforma RTVC, si no estoy mal,
está funcionando desde hace apenas 5 o 6 años también. Entonces cuéntanos un poco en qué contexto se dio la creación de esta plataforma. Bueno, vos no llevas todo ese tiempo, pero imagino se creó para estar a la vanguardia de las tendencias actuales como lo son las plataformas de streaming. Pues mira, RTVC Play fue lanzada oficialmente en el año 2016. Sin embargo, digamos que el proyecto RTVC Play data de 4 años atrás, del año 2012. Ese año, 2 ingenieros, yo no estaba aquí en esa época, pero es lo que me han contado y ya pasó como a los anales de nuestra historia oficial. 2 ingenieros se sentaron a trabajar en una idea que en su momento pues parecía como descabellada, y es si existe la posibilidad tecnológica de que la gente consuma contenidos vía streaming, y lo están ofreciendo plataformas internacionales y hay como un público que está. ¿Por qué? Se preguntaban ellos, ¿por qué los medios públicos no tienen algo parecido para que los colombianos puedan disfrutar de contenidos que se han elaborado para inicialmente pues ser consumidos en televisión o en radio o lo que fuere, y que luego de ser presentados al público en medio de las dinámicas tradicionales de los medios tradicionales, pues normalmente quedaban archivados por allá en una bodega sin que nadie pudiera acceder a ellos? Entonces, hay que decir que el hecho de que en este momento RTVC Play exista como la conocemos se debe a esa visión que tuvieron estas 2 personas que no eran creadoras de contenido, eran ingenieros que trabajaban dentro del área tecnológica de RTVC. En los 4 años que siguieron, pues ellos se dedicaron a impulsar la idea, a pedir recursos, a montar lo que inicialmente fue concebido como lo que yo escribo como una especie como de cuarto de San Alejo, ¿no? En el que se colgaría, en el que se pondría a disposición como contenidos, pero no necesariamente estaba eso pensado como una marca autónoma, por decirlo de alguna manera, como lo es hoy en día, un producto específico, sino estaba, como lo veo yo, pensado más como un servicio. Ese servicio empezó a recibir, digamos, de parte del MINTIC y demás, financiación para que se pudiera ir avanzando la idea, hasta que en el año 2016 se llegó al punto en el que ya se podía presentar el servicio RTVC Play al público. Entre el 2016 y el 2019, lo que ocurrió es que seguía siendo RTVC Play un proyecto, digamos, de RTVC, no un área funcional con un directorio, pues había director de proyecto, sí, pero digamos que era un proyecto todavía relativamente informal, que empezó a recibir financiación ya no solo para su desarrollo tecnológico, sino también para empezar a experimentar en la creación de contenidos originales. Presupuesto muy pequeñito, pero como con la idea de, bueno, está este servicio, ¿por qué no probamos la idea de crear contenidos que estén diseñados específicamente para ser consumidos de esta manera, y no necesariamente que fueran contenidos que vinieran de televisión, ¿no? Y que aquí sencillamente pues se pudieran disfrutar en otro momento y en otro lugar? Así fue hasta el 2019, año en el cual RTVC Play se convirtió en área misional. Y eso lo que quiere decir básicamente es que adquirió un estatus parecido al que tienen radio y televisión. Es decir, ya entraba dentro de la estructura formal de RTVC el que hubiese un área denominada RTVC Play, que tuviera un director que recibía unos recursos para desarrollar una función específica, y ya dejaba de ser un proyecto que un año podía tener financiación y que al siguiente no. Es decir, se consolidó, se formalizó y entró ya a trabajar todo un equipo que tenía vocación de permanencia en el tiempo. Yo entré a RTVC en el año 2020, el año de la pandemia. Es decir, el cargo que tengo yo hoy en día de director de RTVC Play se creó en el 2019. El primer nombramiento de director de área se hizo en el 2020. No obstante, como les digo, en los años anteriores hubo 2 o 3 directores de proyecto. Ahora, ¿qué fue lo que yo me encontré y qué es lo que hemos venido haciendo desde el año 2019? Nos encontramos con
una plataforma que había tenido un desarrollo, digamos que muy exitoso en lo tecnológico, en el sentido de que se había logrado crear, si en sus principios era, como les decía, un mero cuarto de San Alejo, por decirlo de alguna manera, con el paso de los años, la experiencia de usuario se sentía bastante parecida a la que uno tiene cuando interactúa con una plataforma como Netflix, como Amazon, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque aunque una plataforma OTT puede ser muchas cosas distintas, o sea, una OTT se refiere a un servicio de streaming, ¿no? Eso cómo se siente, cómo se ve, vaya uno a saber. Lo que pasó es que por cuenta de las grandes inversiones de dinero que hicieron plataformas ya con ambición internacional y que cuentan con muchísimos millones de dólares a su disposición, fue que crearon una estética y una experiencia de usuario que se convirtió casi que en parte de la definición de qué es una OTT, ¿sí? Y nosotros en ese momento habíamos logrado crear algo que se sentía parecido, ¿no? En lo editorial, sin embargo, y esto es parte de un proceso normal, pues sí me encontré con una plataforma que aún seguía siendo bastante, digamos que cuarto de San Alejo, en el sentido de que se iban colgando episodios de cosas según iban llegando, no había realmente una estrategia editorial y no se había pues, hecho RTBC una pregunta que a mi manera de ver las cosas era esencial. Y la pregunta es, ¿por qué existimos? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué RTBC Play? ¿Por qué tener un grupo de gente que esté trabajando para esto? Si el universo de oferta de las OTT está tan saturado. En otras palabras, ¿qué o cómo puede hacer uno para que un colombiano normal o colombiana normal decidan dedicarle la hora o 2 horas que pueden tener libres al final del día para consumir contenido, para relajarse con RTBC Play y no con YouTube, OTT con Netflix, OTT con Amazon, con Spotify? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer? Le sugerí al grupo de trabajo en ese momento, que en ese momento éramos tal vez unas 7 personas, 8 personas, que antes de poder empezar a tomar decisiones de fondo teníamos que encontrar una respuesta clara a esa pregunta. ¿Por qué un colombiano se va a quedar con nosotros su hora, 2 horas libres y no con Netflix, etcétera, etcétera, etcétera? Y después de mucho pensar, investigar, mirar y aprovechar también los resultados de una encuesta grandísima que se hizo de medios por allá en el año 2019, la hizo para RTBC, el Centro Nacional de Consultoría, llegamos a la conclusión de que no obstante ese universo de oferta de las OTT estaba súper saturado, sí existía un vacío, por lo menos en Colombia, y es que ninguna de estas otras plataformas le ofrecía a los colombianos una respuesta o un intento de respuesta frente a una gran pregunta que históricamente nosotros como sociedad nunca hemos podido responder de manera clara, y es ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace colombianos y no otra cosa? Mexicanos, gringos, lo que ustedes quieran. ¿Y qué es eso que, no obstante nuestras diferencias de opinión, nos une? Tanto negativo como positivo, ¿sí? En alguna época en Colombia de pronto nos unían los reinados de belleza, la selección Colombia de fútbol, las telenovelas, de pronto también un poquito esta idea de que Colombia era la tierra del narcotráfico, ¿no? La violencia, como ese tipo de cosas. Pero creo que no son suficientes referentes para mantener una sociedad o explicación de por qué una sociedad se mantiene cohesionada a lo largo del tiempo, y además eran una cantidad de referentes, de puntos de referencia que se estaban diluyendo y estaban desapareciendo rápidamente. Llegamos nosotros a la conclusión de que tiene que haber algo. De hecho lo existe, pero es una respuesta que no es tan evidente o que nosotros como sociedad estamos en proceso de hacer consciente, y que nuestra misión como plataforma TT debería ser entregarle a los colombianos contenidos que de alguna manera les ayudaran a suplir esa necesidad de tener una respuesta respecto de quién soy yo. La mejor manera como yo puedo explicar eso que nosotros encontramos y decimos en algún momento es que a nosotros nos encantaría ser una especie de Carlos Vives de los contenidos
vía streaming. Es decir, por allá en los años, como recuerdan ustedes, 90 o lo que fuere, pues Carlos Vives se convirtió en un referente que puso a todo el mundo a sentirse orgulloso y a cantar vallenatos, independientemente de si uno era cachaco, pastuso, costeño, lo que fuera, y lo puso uno a sentirse orgulloso de identificarse como con cierta música, cierta estética. Dijimos, no, eso es lo que nosotros quisiéramos ser de alguna manera, un sitio al que la gente vaya a sentirse así. No necesariamente orgullosa, pero sí identificada. Y eso es algo que ninguna de las otras plataformas OTT ofrecía de manera consistente, sistemática y lo suficientemente abundante. Con esa, digamos que respuesta en mano, ya era muy sencillo todo lo demás. Y era cualquier contenido que nosotros elaboremos, ofrezcamos, debe de alguna manera generar esa sensación de identificación con un espacio en el mundo que se llama Colombia. Y eso lo podríamos hacer a través de distintos tipos de contenidos, películas, series de televisión, podcasts, contenidos infantiles, lo que ustedes quieran. Luego de eso, pues venían ya preguntas prácticas, como por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos son los que ofrece RTVC Play? ¿Estamos nosotros en función de, o cómo es que vamos a cumplir nosotros más bien esa función de educar, formar, divertir a los colombianos, entretenerlos? La respuesta que nosotros, o que yo sugerí en su momento es, siento que así como lo ha hecho la BBC durante tantos años, es posible educar e informar, pero entreteniendo. Es decir, nosotros dijimos RTVC Play es una plataforma de entretenimiento. Por ende, nuestra misión es hacer que la gente esté sintiéndose como si estuviera en recreo, pero en el fondo realmente está en clase, ¿sí? Se están divirtiendo porque están viendo una película, pero es una película que avanza nuestra identificación y conocimiento propio como sociedad. Ese fue un segundo paso a dar. Y el tercer paso a dar ya era mucho más práctico, y era cómo es que vamos a hacer eso, teniendo en cuenta que nuestro presupuesto para creación de contenidos y operación en esa época era alrededor de 5.000 millones de pesos. No alcanza ni para hacer una serie, un primer episodio y medio de una serie ambiciosa de Netflix. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para responder con esta tarea de montarle competencia a Netflix y Amazon, teniendo una milésima de su presupuesto? Entonces tomaron pues una serie de decisiones, como primero que todo desde lo editorial vamos a dejar de ser un cuarto de San Alejo y lo que vamos a hacer es rediseñar la plataforma en torno a módulos que nos permitan funcionar como funcionan las librerías, y es que ponen los libros que están de moda o los que uno quiere ver en la vitrina, y ya una vez uno entra por ahí, pues ya se encuentra de manera más o menos ordenada con un mundo de cosas que van desde literatura universal, colombiana, libro, algo así. Porque digamos que nosotros obviamente teníamos control sobre parte de los contenidos que mostrábamos, pero del resto pues éramos receptores de contenido que eran creados en otras partes, y nuestra misión era ponerlos a disposición de los colombianos. Entonces le decía yo al equipo, esa tiene que ser nuestra manera de funcionar, o esa tiene que ser la experiencia de usuario, limitada en el sentido de que vamos a promocionar, vamos a tener una vitrina, un homepage mucho más pequeño de lo que existía, en el que nosotros vamos a decirle a la gente, este es el punto de entrada, esto es lo que queremos que usted mire. Y una vez entraban por ahí, pues ya se le ponía a disposición del usuario una cantidad de cosas. Y digamos que también como último paso dentro de esto era cómo maximizamos ese presupuesto tan limitado. Entonces tomamos un par de decisiones. La primera, vamos a crear contenidos que no tengan fecha de vencimiento, ¿sí? Que puedan estar en la plataforma y ser relevantes en 5, 10, 15 años, ¿no? Y embarcarnos en líneas de contenido, de trabajo que se pudieran renovar año tras año, de tal forma que si a nosotros en un año pues la capacidad financiera nos permitía solamente desarrollar una cantidad limitada de episodios de la serie tal, a lo largo de los años pues íbamos a ir acumulando algo que ya se podía sentir mucho más robusto. Sé que me hiciste una pregunta rápida y corta y que me estoy extendiendo un montón, pero para hacerte el resumen de qué se logró, es que en el año 2019, hasta donde recuerdo yo, básicamente nosotros tuvimos 800, creo que no alcanzaban a las 850,000 visitas en un año, la gran mayoría de ellas impulsadas por
pauta digital, inversión en pauta digital. El año pasado estuvimos por encima de los 4,5 millones de visitantes que por cuestiones ya pues que no vale la pena ponerse aquí a hablar, no estuvieron en su mayoría impulsadas por inversión en pauta. No tuvimos el dinero a tiempo, no se pudo procesar, lo que ustedes quieran, o sea que realmente tuvimos 1,5 meses de pauta digital. El resto es tráfico directo o tráfico orgánico, es decir, gente que llegaba a la plataforma porque conocía de la plataforma, conocía sus contenidos, le interesaban y por ende nos habían incorporado a su rutina cotidiana. Eso se logró pues tanto por las decisiones editoriales que les cuento como por un esfuerzo muy consciente y estratégico de crear comunidades de interés y un relacionamiento con la audiencia atendiendo un poquito a las dinámicas actuales. En el sitio de Éxito es una relación horizontal. Tratamos pues de agrupar a la gente y hablarle de lo que le interesa, no hablarle de cosas que no, etcétera, etcétera. Y en este momento, pues este año esperamos superar los 5 millones de visitantes a la plataforma, que es, les digo, en un espacio tan saturado es un grandísimo logro y eso nos lleva a hoy. Juan Carlos, la verdad muy interesante lo que mencionas, creo que muy completa la intervención que acabas de hacer. Prácticamente respondiste todas las preguntas que teníamos, pero bueno, estoy pensando un poco en la propuesta de valor que tiene la plataforma que ya mencionabas anteriormente. Yo aquí estoy navegando en la plataforma, que es una plataforma de verdad muy amigable para navegar, hay que decirlo, y bueno, veo que se divide un poco como en películas, series, podcasts, especiales, en vivo, infantil, y allí en películas, si uno separa, pues sale documental y ficción. Entonces, por ejemplo, yo me voy a meter aquí en ficción un momentico, largometrajes, y veo que hay películas muy importantes. Por ejemplo, Los viajes del viento, que es una película de Ciro Guerra. Veo que está Carne de tu carne de Carlos Mayolo, El libro de Lila, que si no estoy mal, es una película de una directora caleña, una de las mejores películas animadas que han salido en los últimos tiempos. También veo que está Soñar no cuesta nada. Está La sociedad del semáforo, Cóndores no entierran todos los días, La Roya, El árbol rojo, que son películas relativamente recientes, incluso de las cuales hemos hablado aquí en este podcast. La otra forma, otra película animada bien importante, Pájaros de verano, como El gato y el ratón, un clasicote del cine nacional. Incluso, si no estoy mal, está El abrazo de la... sí, también aquí lo veo, El abrazo de la serpiente, una de las mejores películas de la historia de nuestra cinematografía. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un director o un productor para que su película aparezca aquí en esta plataforma? Porque yo veo RTVC Play como una luz de esperanza para esas películas que de pronto pasan muy rápido por una sala y de pronto mucha gente no tiene la oportunidad de verla, pasan desapercibidas. E incluso aquí mismo en este podcast hemos entrevistado directores que dicen como, bueno, es que mi deseo es estar aquí, ¿no? Entonces, sí, cuéntanos un poco sobre eso, la curaduría. Pues mira, nosotros hacemos un llamado todos los años a que productores y directores que tengan películas a disposición nos hagan llegar pues esa información para que podamos seleccionar películas que un comité curatorial decide o sugiere, pues es una mezcla, sería una mezcla interesante como oferta para los colombianos. En este momento tenemos más de 70 películas y un montón más que entran este año. O sea que yo creo que alcanzamos a superar las 100 películas colombianas este año en plataforma, entre cortos y largometrajes y coproducciones. Entonces, nosotros dentro de la página de RTVC Play en la plataforma tenemos una página que se llama página de procesos, en los que se publica, una vez ya se han hecho todos los trámites internos para poder salir a hacer ese llamado, ese tipo de información. Una vez nos llegan las listas, muchas veces llegan de los productores mismos o del director, quien tiene derecho, o las personas que tengan derecho a esas películas. A veces nos llega a través de distribuidoras, etcétera, etcétera. El camino pues es distinto en ese sentido y pasa a un comité de curaduría del que participan personas que están aquí en RTVC Play, pero también personas expertas en cine de Señal Colombia, y empezamos en un proceso de negociación. Normalmente compramos películas por 2 años con exclusividad para Colombia a lo largo de esos 2 años, por cifras que pues sí varían y depende mucho, y pues tal vez prefiero no meterme en ese tema aquí ahora, pero que varían pues dependiendo un poquito del tamaño de la película, de su potencial para atraer audiencia, etcétera, etcétera. Pero tal que me agarro de algo que tú dijiste hace un momento, es que yo sí creo firmemente que RTVC Play se ha convertido en ese
faro de esperanza para la industria cinematográfica, porque claramente somos un punto de llegada. A mí no me interesa si la gente prefiere pasar primero por otras plataformas, no importa. La función que nosotros tenemos es eventualmente en convertirnos en ese repositorio de contenido cinematográfico colombiano para que la gente pueda disfrutar de las películas que nuestros cineastas han hecho. Bueno, también hay algo con lo que yo me presenté y es que aquí también podemos ver los contenidos de Señal Colombia como tal, ¿verdad? De los programas, porque a veces pasa que no los vemos, se nos olvidan. Entonces háblanos también como de eso, la posibilidad de tener los programas que están al aire en Señal Colombia aquí en RTVC Play. Y algo que me parece genial y es que también tenemos un botón que se llama En Vivo y podemos tener todas las emisoras y los canales del sistema de medios aquí en vivo, por si no tienen televisión, por ejemplo. Sí, correcto. Pues digamos que esa fue la vocación inicial de RTVC Play, la de ser el sitio donde confluyeran los contenidos creados por el sistema de medios público para ser compartidos y consumidos en una etapa inicial a través de los canales tradicionales, televisión y radio. O sea, aquí hay un tema que es complejo y de pronto no sé hasta qué punto vale la pena entrar en detalles, pero el tema de derechos es muy complicado, ¿no? Entonces, en televisión especialmente, pero también en radio, hay unos contenidos que tienen una limitación en su uso debido al tema de derechos de autor. Entonces, en la medida en que un contenido cuente con, o que RTVC cuente con el derecho a pasarlos también por plataforma, pues los pueden disfrutar en plataforma. Si son transmisiones sobre las cuales nosotros tenemos todos los derechos, pues se pueden disfrutar a través de la plataforma. Hay otras que no, incluyendo algo aparte de nuestro contenido original, que solo se puede disfrutar en Colombia por el tema de derechos. Ese es uno de los aspectos en los que sé que el ministro de las TIC actualmente está trabajando, porque sé que hay un proyecto para crecer y fortalecer el servicio de OTT del sistema de medios en Colombia, de medios públicos en Colombia. Y ese es uno de los frentes a atacar, cómo garantizar contenidos por fuera de Colombia y a través de todas las plataformas de consumo posible. No, y que además el mejor equipo del mundo, que es una película documental que se hizo en coproducción con Señal Colombia, pues la gente que no tuvo la oportunidad de ver la película documental en vivo en Señal Colombia, pues puede verla en esta plataforma. Entonces es una de las virtudes que tiene RTVC Play. Y además, y ahí me corregirás si de pronto estoy mal, ustedes hacen especiales también como dependiendo la época, ¿no? Porque recién acabamos de pasar por el Bogotazo, bueno, hablo de la fecha como tal, el 9 de abril, que siempre se conmemora este fatídico día, que además es el Día de las Víctimas. Y siempre la radio y la televisión pública hacen especiales con esta temática, ¿no? Entonces, tengo entendido que también intentan desde la plataforma resaltar producciones que se han hecho con este tema. Entonces, eso me parece bien importante. Cuéntanos un poco más sobre eso. Claro que sí. Pues mira, básicamente RTVC Play es interesante porque es una pieza dentro de un rompecabezas a veces difícil de entender, que es el sistema de medios públicos colombianos RTVC. O sea, aquí nosotros tenemos Señal Colombia. Por un lado está otro canal de televisión que se llama Canal Institucional, hay una emisora de radio que se llama Radiónica, la otra Radio Nacional, hay un área que crea contenidos que se llama Señal Memoria, y estamos nosotros también. Si ustedes se dan cuenta, pues usualmente la gente, porque es relativamente nuevo y porque no es de pronto a veces como las siglas más fáciles de recordar, muchas veces no tiene conciencia de que hay algo que lo unifica todo, que se llama RTVC, ¿no? Y de alguna manera pues nosotros somos una expresión de eso en funcionamiento convergente. Es decir, en RTVC Play puede uno ver contenidos que han sido creados, como el documental del mejor equipo del mundo, el de fútbol, que fueron creados por Señal Memoria, que pasan por Señal Colombia y luego encuentran como una casa en RTVC Play. Pero al mismo tiempo nosotros pues tenemos una identidad propia como producto, y la tenemos que tener porque es nuestra única manera
de poder tener una relación directa, activa con nuestros usuarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, RTBC Play habla distinto a como habla RTBC o a como habla Señal Colombia. Manejamos una estética, nuestras audiencias también son distintas a los otros, pero al mismo tiempo estamos alineados, nos nutrimos de y estamos sintonizados porque tenemos pues un ADN común y por ende contenidos que no son originales nuestros, pero que son originales del sistema de medios se encuentran en su casa en RTBC Play. Y esa es otra función importantísima que cumplimos. Como lo dices tú en el par de ejemplos que nos diste, pues si la gente quiere escuchar, ver contenidos de los que se haya perdido en su momento, pues lo único que tiene que hacer es venir a la plataforma que es gratis y disfrutarlos. Juan, háblanos también muy brevemente, si quieres, del podcast, porque mencionabas ahora que la plataforma tiene como ese valor agregado del podcast, que no todas las plataformas de streaming lo tienen, sinceramente. Haga el ejercicio de revisar plataformas de streaming y yo creo que ninguna tiene servicio de podcast, solamente RTBC, entonces eso me parece bien importante y le agrega pues algo más de valor a esta plataforma, a RTBC Play. Y si yo me meto aquí a podcast, veo inmediatamente a Diana Uribe, que si no es la podcaster más escuchada en Colombia, en el país, pues pega en el palo, con una trayectoria increíble en la radio, ahora en los podcasts. Diana es increíble y pues aquí está en RTBC Play. También veo series como por ejemplo Relatos Amarillos, que he tenido la oportunidad de escucharla y es buenísima. También está Crónicas de la Noche Roja y tenemos también a una leyenda como lo es Calimán, el hombre increíble, que nuestros padres, nuestros abuelos nos hablaron siempre de Calimán, y RTBC Play rescata esta serie para que las antiguas y nuevas generaciones puedan seguir conservando a este mítico personaje de las radionovelas y ahora del podcast. Entonces cuéntanos un poco más sobre los podcasts de RTBC Play. Sí, pues mira, otra de las cosas que nosotros decidimos en su momento, este regreso por allá al año 2019-2020, era que aunque la estética propia de una OTT, como la experiencia de usuario, estaba claramente definida, lo que no era una camisa de fuerza era que la OTT RTBC Play tuviera que dedicarse a hacerle competencia a Netflix y a Amazon. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no estábamos necesariamente en el negocio de crear contenidos audiovisuales y ofrecer películas y series a los colombianos. Nosotros podríamos tener una visión mucho más amplia de lo que es un servicio de streaming, incluso más cercana a lo que, por ejemplo, hoy en día se ha convertido en YouTube, que inicialmente era solo video, pero con el tiempo se convirtió también en audio. Y por ende nosotros decidimos tener nuestra mezcla particular de contenidos que incluía tanto audiovisuales como sonoros. Y por ende tenemos una sección dedicada exclusivamente a contenidos sonoros. Una de las, digamos que funciones importantísimas que cumple esto es que uno de los grandes riesgos que se corren actualmente, que corre cualquier sistema de medios como RTBC actualmente, es que por razón de su propia naturaleza les queda mucho más difícil ajustarse, a acomodarse a las nuevas dinámicas de consumo de contenidos y creación de contenidos que desde el advenimiento de lo digital se han venido posicionando, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo en un sistema que es cambiante, es explosivo, es líquido, es inestable, ¿sí? Pero no por ello puede uno estar ausente. Entonces, claro, hay contenidos o maneras de consumir que estuvieron en boga y luego desaparecieron, ¿no? Como los blogs, ¿cierto? Hay otras que se impusieron y se han sostenido a lo largo del tiempo, precisamente como los contenidos vía streaming, y hay una tercera forma que cogió mucha fuerza y parece que se va a sostener en el tiempo, que es la tecnología podcast. O sea, podcast, claro, tiene que ver con cierto tipo de contenidos que se prestan para esas dinámicas de consumo, pero esencialmente eso se refiere a una tecnología en la que tú asocias un contenido a un feed RSS, cosa que permite que cada vez que tú tengas algo nuevo, un nuevo episodio, le llegue una notificación automáticamente a las personas que se han registrado, ¿sí? Entonces,
el podcast inicialmente se presentó como una gran solución para el problema de la distribución. Hoy en día hay otra cantidad de problemas, y es que como hay tantos, uno cómo hace para darse a conocer, etcétera, etcétera, pero ahí es donde estaba la esencia del podcast. Ahora, eso en un primer momento tenemos que hacer presencia allí, porque si no corremos el riesgo de aquí a 5 o 10 años desaparecer, ¿no? Por el otro lado, ya metiéndose uno en el tema podcast específicamente, lo que encontramos es que hay cierto tipo de contenidos que requieren un nivel de sofisticación y de recursos que hacen que realmente los llamados a producirlos sean los medios públicos. Entonces me refiero esencialmente a contenidos narrativos de no ficción de altísima calidad o contenidos históricos, pues que solamente por definición casi que teníamos nosotros a disposición, radionovelas, radioteatros. Esa parte era obvia y eso ya era, digamos que reposaba en nuestros anaqueles, pero lo que no era esos contenidos que nadie realmente estaba produciendo en Colombia. Entonces precisamente desde el puro inicio, hace 4 o 5 años ya casi, tomamos la decisión de no necesariamente producir una cantidad de cosas, sino más bien enfocar nuestros esfuerzos en apoyar proyectos como el de Diana Uribe o producir de manera directa contenidos selectos que pudieran conectar con una audiencia que intuíamos grande y que tenía una avidez por encontrar narrativa sofisticada, especialmente de no ficción, aunque también de ficción aquí en Colombia. Así que a través de Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, en su momento 10 versiones, nos hemos dedicado a hacer eso y ofrecérselo a los colombianos, contenidos que si no los hacemos nosotros, creo que sería muy difícil que existieran aquí en Colombia. Juan Carlos, ya vamos un poco finalizando. De verdad quiero agradecerte por el tiempo. Sabemos que estabas un poco colgado de tiempo, entonces de verdad se agradece que hayas tenido la gentileza de estar aquí en este podcast, en este episodio. Y no quiero despedirte sin preguntarte por algo y es, bueno, vos has tenido la oportunidad de trabajar en los 2 últimos gobiernos, bueno, en el presente, en el de Gustavo Petro, pero también en el anterior, cuando llegaste, el gobierno de Iván Duque. Entonces, la pregunta es si con este nuevo gobierno, bueno, que ya no es tan nuevo, ¿no? Porque ya va llegando a la mitad prácticamente, si con este gobierno la hoja de ruta se mantiene de lo que pretende RTBC con el público, o si con este gobierno que pues es de izquierda, pues ha cambiado un poco, ha variado un poco esa hoja de ruta. ¿Qué piensas al respecto vos que has estado en los 2 gobiernos? Sí, pues mira, o sea, claramente cada vez que llega una nueva administración, una nueva gerencia, la visión se ajusta y se afina, porque en últimas pues esto es parte de algo más grande y en esa medida hay que afinarlo, ajustarlo. Actualmente, y tal vez no había hablado de eso al principio porque digamos que todavía es un proyecto que está en desarrollo, pero eso ya digamos que el ministro lo anunció. El gobierno tiene la idea de superpotenciar el servicio de streaming vía una plataforma OTT aquí en Colombia y se está trabajando en la dirección de no tener una cantidad de pequeñas OTTs, sino tener una sola gran OTT. Creo que el ministro se ha referido a ella, no sé si ese vaya a ser el nombre definitivo o no, como Colombia Play, ¿no? Que sería una plataforma en la que confluyen los contenidos que crea no solamente RTBC, sino todos los medios públicos que hay en Colombia, regionales y demás. Entonces ya de entrada, pues como eso te imaginarás, cambia la dimensión de lo que está haciendo, no solo en el aspecto financiero, sino en el tema editorial, ¿no? Y viene una cantidad de preguntas pues relacionadas con cómo se priorizan los contenidos, cómo se maneja todo el tema de derechos, etcétera, etcétera. Son temas que se están trabajando y por ende ni siquiera yo estoy metido en ese tema actualmente, así que pues no puedo hablar de ello más de la cuenta. Pero lo que sí está claro es que parte de la volatilidad de los medios en la era digital se ve reflejada en una plataforma como esta, en la medida en que las
audiencias migran hacia estos nuevos espacios, también de la mano con ellas vienen los recursos y un poquito la imaginación de la gente que trabaja en estos temas. Entonces yo creo que eso evoluciona, seguirá evolucionando, yo creo que eso nunca parará de evolucionar mientras exista, y pues yo aspiro y mi aspiración es que siempre sea para bien, que creo que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pues nada, ya para cerrar, quiero agradecerte, Juan, por tu tiempo y recordarles que no solo RTVC Play la tenemos, pues la página como tal, sino también la podemos tener en todos nuestros dispositivos móviles para no perdernos absolutamente nada. Y pues nada, Juan, muchísimas gracias por estar aquí en Oiga Vea Podcast. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Hablamos pronto. Juan Carlos Vaquero nos acompañó con mi querida compañera Juliet Sicua. Mi nombre es Víctor Hugo León. Esto es todo por hoy en Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.